presentar a nuestra primer ponente. Ella es del estado de Veracruz y es la maestra Mariela Castillo Vázquez, que nos va a hablar sobre el tema otorgar una intención pedagógica a las sesiones de educación física. Pues bueno, como es mi primera participación de todos los compañeros que vamos a hablar de este enfoque, voy a hacer un análisis de manera general de lo que nos habla este enfoque, que hablamos que es el enfoque sistémico y global de la motricidad, el cual es el que menciona Marta Castañer, en donde se nos dice que al cuerpo se le va a estimular en su totalidad, partiendo de la motricidad corporeidad como manifestación e integración de acciones inteligentes. Pero quiero empezar con unas palabras que Marta Castañer menciona ahí. Sistemático o sistémico. Entonces tendríamos que partir, o me gustaría partir, de estas dos palabras que no son lo mismo, ¿sí? Para que pueda quedar más claro. Dice que el concepto sistemático implica clasificar, taxonomizar y en cierto modo jerarquizar. Les pongo un ejemplo. Yo en la sesión de educación física llega el grupo y entonces yo los voy a ordenar por estatura, por edad, por color de ojos. Pero al final esta clasificación no tiene ningún sentido, simplemente es por el hecho de ordenar de manera muy artificial y entonces no me dice nada que haga este tipo de ordenaciones. En cambio, el concepto sistémico parte de la raíz griega sistema, en donde dice que son conjunto coherente de elementos. Es la opción que nosotros tenemos o que deberíamos considerar como la más óptima para el estudio de la motricidad corporeidad. Y bueno, voy a mencionar un poquito algunas definiciones que han dado algunos autores sobre este concepto de sistema. En las perspectivas de la teoría general de sistemas, dice que es un conjunto de elementos en interacción. Para Morin, 1990, en el método dice que es una unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos. Entonces, en este caso, yo como persona, como ser humano, soy un sistema y en este sistema tengo varios elementos y todos estos elementos se relacionan entre sí. Si alguno de los elementos fallan o no funcionan de la manera en que normalmente lo hacen, empieza a haber un desequilibrio y afecta al resto, porque estamos hablando que somos seres totales, una unidad. No tendríamos que dividir, sino que somos seres completos, seres totales, y entonces nos manifestamos así, de manera global, única y total. Una vez partiendo de estas dos palabras, que como ya vimos son conceptos diferentes, que para muchos podría tal vez causar ahí alguna confusión, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a remontarme a las orientaciones de la octava sesión del Consejo Técnico, en donde vimos como tal ya un anexo de educación física en el marco de la nueva escuela mexicana. Pero si recuerdan, durante el ciclo anterior, fuimos paulatinamente viendo qué eran los ejes, los campos, para ir conociendo el programa que ya íbamos a aplicar en este ciclo que estamos por concluir. Entonces, en este anexo, retomo tal cual lo que es sistémica e integral, en donde dice que sistémica porque ocurre en un contexto determinado y responde de manera organizada a satisfacer los intereses, necesidades y expectativas de niñas, niños y adolescentes, destacando que el desarrollo corporal y motor se comparte y vivencia de forma colectiva e incide en el aprendizaje de todos. Esto se logra en la construcción permanente y la vivencia cotidiana de su corporeidad. E integral porque las acciones motrices responden a procesos de crecimiento y maduración en los que exploran sus capacidades, habilidades y destrezas de manera global, ¿sí? En conjunto. Entonces, esto fue lo que vimos, lo que analizamos hace un año. Pero a partir de este nuevo ciclo, este anexo que ya vino, lo mismo que el enfoque, el origen, que es el sistémico y global de la motricidad, podríamos decir que también tuvo sus modificaciones o su evolución de estos conceptos, de estas, lo que estoy mencionando ahorita. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor. Dentro de este anexo venía esta imagen, ¿sí? Donde dice aportaciones de la educación física y podemos ver aquí a una persona con diferentes piezas de un rompecabezas. Entonces, si nosotros unimos todas esas piezas, ¿sí? Tenemos el rompecabezas completo y eso es lo que me permite a mí, o sea, lo que soy, lo que represento, lo que manifiesto en mi totalidad. ¿Por qué? Porque yo les digo que soy un sistema, un pequeño sistema en donde tengo varios elementos que si los voy relacionando,
es lo que manifiesto, lo que soy. Y vemos acá, asumir valores y actitudes asertivas, promover el juego limpio, establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos, adquirir estilos de vida activos y saludables, emplear potencial creativo y estratégico, proponer y solucionar tareas motrices, explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas, reconocer y aceptar el cuidar el cuerpo. Si nos damos cuenta, aquí no estamos hablando solamente de lo motriz, hablamos de diferentes esferas, como es la esfera afectiva, la cognitiva, lo emocional. O sea, estamos hablando de varios elementos que conforman mi sistema y que esos son las aportaciones de la educación física con este nuevo enfoque. Y esto es lo que yo retomé hace un año porque, bueno, venían más cosas, pero yo me di a la tarea de, en un espacio de esa sesión, poder explicar estas definiciones, estos conceptos, y me di cuenta que los maestros del grupo no tenían idea de lo que la educación física representa, de lo que los aportes que la educación física puede dar a los alumnos. Y en algunas preguntas que les hacía, bueno, para ustedes, ¿qué es la educación física? Para ustedes, ¿habían escuchado el concepto de corporeidad? ¿Saben qué es motricidad? Y estaban completamente callados, no sabían qué responder. Y entonces de manera breve les expliqué y les cambié medianamente lo que ellos pensaban de la educación física, pero nos podemos dar cuenta que hablamos de seres totales a través de las manifestaciones de la motricidad y la corporeidad. Entonces ya, después de casi un ciclo, ya tenemos este documento que es el que vamos a analizar, que es del maestro Miguel Ángel Dávila Sosa del 2023, en donde dice cómo entender el enfoque actual de la educación física en México. Y aquí retomo nuevamente la palabra sistémico y dice así tal cual en el documento que analizamos. Hace referencia a las relaciones que se establecen en pequeños o grandes sistemas. Entendemos como un pequeño sistema a la familia y grandes sistemas a la escuela. De tal modo que lo que le pase a un integrante de ese sistema alterará o modificará la conducta de los demás elementos. Será entonces que activarán mecanismos homeostáticos que buscarán un equilibrio para mantener a ese mismo sistema. Y les voy a poner un ejemplo en donde un alumno en su pequeño sistema que es la familia, uno de sus familiares se encuentra pues mal, ¿no? Hospitalizado posiblemente. Entonces, cuando él llega a la escuela, que es un sistema un poco más grande, él pues llega con otra actitud, llega preocupado, ¿sí? Eso va a permear que su conducta, su actitud, incluso las posibilidades de aprendizaje sean más complicadas para que él pueda entender. Sin embargo, hablamos aquí de mecanismos homeostáticos. ¿Qué es lo que hace este niño? Pues este niño lo que hace es que tiene que seguir interrelacionándose, tiene que seguir participando y entonces en su día a día pues tiene que sobrellevar esta situación y entonces ahí encontramos ya un equilibrio que intenta mantener ese sistema que se vio afectado. Otro ejemplo que les pongo, ahora no es un alumno, sería una maestra, la maestra de grupo, pues por alguna situación ella no puede estar, ya sea enfermedad, permiso, lo que sea, no puede estar frente al grupo y entonces mandan a una maestra suplente, ¿no? Esta maestra, por supuesto, que va a continuar con las actividades, pero la dinámica del grupo va a cambiar por completo, ¿sí? La confianza que había con la otra maestra, pues va a haber unos niños que se van a sentir intimidados. Posiblemente existan algunos niños que se sientan más contentos porque la maestra que llegó les da más confianza. Entonces, los elementos de ese sistema que es el grupo se vieron alterados. Sin embargo, los trabajos continúan, las relaciones entre ellos, lo que la maestra les propone como actividades, todas esas relaciones que existen en el sistema son esos mecanismos homeostáticos que van a buscar ese equilibrio para que siga en constante función el sistema. Y en este mismo enfoque, este documento, perdón, viene la palabra EDIM y dice, se ofrece una visión global y panorámica de la motricidad, desengranando el enfoque dinámico e integrado de la motricidad, que eso es lo que significa, y que va a ser el EDIM a partir de ahora. Supone un avance y actualización del enfoque sistémico y global de la motricidad que hemos ido aportando en las 2 últimas décadas. Quiere decir que ese sistema el enfoque, perdón, sistémico y global de la motricidad es el origen. Sin embargo, a lo largo de casi 2 décadas, porque menciona el maestro Dávila Sosa, que fue por ahí del año 2006, en estas dos décadas, pues ha ido evolucionando. Las personas cambian, el contexto cambia, todo cambia y no podemos estancarnos en un mismo pensamiento de hace 20 años, ¿sí? Entonces,
Ese es el origen, sin embargo, en la evolución ahora lo llama enfoque dinámico e integrado de la motricidad. Acá les pongo un fragmento del maestro Dávila Sosa en donde menciona precisamente esto que le estoy comentando en una plática que él tuvo de este documento que él escribió hace unos días a finales de mayo. Entonces, y Basel, Educación Física, menciona: ¿por qué en el anexo Educación Física en el marco de la nueva escuela mexicana el enfoque dice orientación sistémica e integral de la motricidad y en el EDIM menciona enfoque dinámico e integral de la motricidad? ¿Cuál sería la diferencia y semejanzas? Muy buena pregunta. El origen del EDIM es el enfoque sistémico y global de la motricidad. Lo propone Marta Castañera ya por el 2006, tal vez. Sí, por ahí más o menos. El enfoque sistémico y global es el origen, digamos. Paulatinamente, Marta Castañer lo ha transformado en el enfoque dinámico integrado de la motricidad, pero lo único que hizo fue, y lo dice en su texto, evolucionar el enfoque sistémico a un enfoque más integrador que analice, digamos que es la versión remasterizada del enfoque sistémico y global, en donde ahora contempla todas las esferas como una gran unidad que buscan estimular las capacidades y las habilidades de los seres humanos, ¿no? Por eso, de los niños sobre todo, por eso el cambio de nomenclatura, pero el enfoque que se está utilizando no cambia, maestra, en nuestro país. Sigue siendo el enfoque sistémico y global, repito, en esta transición que la autora de origen, Marta Castañer, le denomina en este momento enfoque dinámico integrado de la motricidad. Pero no estamos hablando de diferentes enfoques. Ok. Una vez que escuchamos al maestro Dávila Sosa y lo que ya les comenté, vamos a irnos ya de lleno a lo que mis compañeros del día de hoy y del día de mañana vamos a compartir con ustedes. Ok, estamos en este enfoque. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros concretamente desde la sesión de educación física para poder aplicar este enfoque pedagógico? Son varios subtemas. A mí me toca compartir el de otorgar una intención pedagógica a las sesiones y actividades. Bueno, voy a empezar con algunas anécdotas que me han sucedido a lo largo de estos 10 años que llevo de servicio. Y en una ocasión un compañero me dice, bueno, es que tú entiendes el programa porque sí lo aplicas. Y entonces yo me quedo pensando, digo, bueno, pues es que tendríamos todos que aplicarlo, ¿no? Y efectivamente, o sea, si uno no lo aplica, si uno no lee, difícilmente lo vamos a entender, ¿sí? Y una cosa es leerlo, entenderlo desde lo teórico, y ya al llevarlo a la práctica, pues nos vamos a encontrar diferentes situaciones, ¿no? Muchas circunstancias que vamos a tener que ir adecuando. Pero dice acá, otorgar una intención pedagógica. Entonces, es muy diferente que yo llegue a mi escuela con mi planeación y, por ejemplo, ¿no? Diga, el día de hoy voy a trabajar con pañuelos, pero a lo mejor un compañero docente o el del turno vespertino, pues se llevó los pañuelos y ya no tengo los pañuelos, ni modo que digan, no, pues no hay pañuelos, ya no voy a trabajar. Entonces, una cosa es adecuar y modificar lo que ya tengo a llegar y completamente improvisar, ¿sí? Que básicamente para mí el improvisar, con todo respeto a los que a lo mejor en alguna ocasión lo hicieron, para mí improvisar es llegar a entretener, y para entretener a los alumnos yo considero que pues tenemos animadores de fiestas infantiles, los payasos, ¿no? Personas que entretienen. Y yo también entiendo esta parte en que lo más importante es que el alumno pues disfrute, se divierta, ¿no? Pero nosotros como los profesionales de la educación física tendríamos que darle siempre una intención pedagógica a nuestras sesiones y actividades. Y repito, una cosa es modificar, ¿sí? Porque no me están saliendo las cosas tal vez como yo las planteé, a llegar a improvisar, ¿no? Es decir, a ver ahora, o sea, llegar y a ver ahora qué les pongo. O sea, a lo mejor dentro de esa modificación, pues uno va a tener que pensar, ¿no? O sea, usar la parte creativa como docentes, ok, no tengo pañuelos, no tengo este material, o pasó esto, bueno, lo modifico, pero siempre es darle una intención. Y también entiendo que los niños lo que quieren es llegar a la clase, disfrutar, divertirse. A ellos no les interesa, sinceramente, qué campo formativo estamos trabajando, cuál es el propósito de la sesión. O sea, hasta ahí yo lo entiendo, pero nosotros tendremos que buscar la manera de que ellos se diviertan, pero al mismo tiempo sepan
¿Para qué fue ese juego? ¿Cuál fue el propósito de esta actividad? ¿Qué estamos aprendiendo con eso? Y eso lo hacemos en una retroalimentación. Algunos lo hacen al inicio, al final de la clase, pero sí es bien importante que nosotros le demos esa intención y que adaptado a los alumnos ellos logren entenderlo, logren analizarlo. Siguiente, por favor. Dentro de esa intención, nosotros les comento, tenemos que llegar con una planeación, ya sea que estén trabajando por unidades didácticas, por proyectos, pero se nos recomienda que trabajemos a través de propósitos sin objetivos. ¿Por qué? Porque si hablamos de temporalidad, el objetivo nos dice que es una acción breve, o sea que al terminar la sesión el objetivo se va o se tendría que haber logrado. ¿Y qué pasa si un alumno en esa clase no llegó bien, por lo que les digo que a lo mejor su sistema fue alterado? Entonces ya no se puede sentir frustrado, desmotivado porque ya no lo logró. No le estamos dando la oportunidad de seguirlo intentando, de seguir aprendiendo, de analizar qué fallé. Y entonces por eso dice acá que el objetivo es una acción breve, cuantitativa, observable y con un solo resultado, que es el producto. En caso de ser positivo, pues qué padre, ¿no? Porque va a haber un efecto de beneficio. Pero por el contrario, si no se cumplió ese objetivo, es lo que les digo, van a estar fijados en el error y no va a haber una posibilidad de mejora. En cambio, si nosotros trabajamos por propósitos, estamos hablando de temporalidad a un mediano o largo plazo. Entonces ahí el alumno va a poder tener su tiempo, su ritmo de aprendizaje para que vayan logrando y vayan consolidando esos PDAs. Hablamos de PDAs que tenemos desde la fase 1 hasta la 6. Y va a haber algunos que no los van a consolidar hasta que terminen el nivel secundaria. Entonces, ¿por qué hablar de objetivos cuando tenemos toda una etapa escolar, varios años para que ellos logren consolidar? Por eso se nos invita a trabajar a través de propósitos y dice que el propósito siempre nos dejará aprendizaje. Puede ser en ocasiones breves o cortos, pero sumando todos estos vamos a desencadenar esperanza, motivación, estímulo en el alumno, nuevos aprendizajes y un crecimiento personal. Entonces, desde esta perspectiva, por eso se nos pide que en esa intención nos propongamos a través de propósitos, para que le demos esa oportunidad al alumno para seguir transformando su práctica y puedan ellos de ese error transformarlo, o esa área de oportunidad, transformarlo en capacidades, en destrezas.